Hola, en este video ya haremos la derivada de la función raíz cuarta de x cúbica usando la definición de derivada. Aquí tenemos nuestra función. Sabemos que la definición de derivada es la siguiente. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la definición que usamos en el video anterior. Pero también tenemos una definición alternativa, la cual es que la derivada es el límite cuando z tiende a x de f evaluado en z menos f evaluado en x sobre z menos x. Para este ejemplo veremos que es más sencillo utilizar la segunda definición, es decir, calcularemos este límite para hallar la derivada de la función. Veamos entonces. F' de x debe ser igual al límite cuando z tiende a x de f evaluado en z, es decir, raíz cuarta de z cúbica, menos f evaluado en x, raíz cuarta de x cúbica, sobre z menos x. Si en este punto hacemos que z sea igual a x, tendríamos una indeterminación, 0 entre 0. Por lo tanto, podemos factorizar para intentar eliminar esta indeterminación. Veamos cómo podemos hacer esto. Podemos ver desde un inicio que al tener raíces cuartas en el numerador, entonces una idea es tratar de llevar el denominador a tener raíces cuartas. El primer paso que haremos será ver este denominador como una diferencia de cuadrados. Es decir, podemos reescribir esto como el límite cuando z tiende a x. También podemos reescribir el numerador de la siguiente forma. Raíz cuarta de z y esto al cubo. Y hacemos lo mismo con la x, raíz cuarta de x y esto al cubo. Esto se puede hacer por las leyes de exponentes. Y el denominador, vamos a hacer una diferencia de cuadrados, es decir, escribimos binomios conjugados, donde cada término va a ser la raíz de z y la raíz de x. Es decir, z a la 1 medio menos x a la 1 medio y z a la 1 medio más x a la 1 medio. Ahora veamos qué podemos hacer con el numerador. Podemos ver que después de reescribirlo así, lo que tenemos es una diferencia de cubos de raíz cuarta de z y raíz cuarta de x. Vamos a escribirlo aquí abajo. Entonces tenemos el límite cuando z tiende a x de la raíz cúbica del primero, z a la 1 cuarto, voy a escribirlo ya con exponente fraccionario, menos la raíz cúbica del segundo, que es x a la 1 cuarto, y esto multiplicado por el cuadrado del primero, es decir, z a la 2 cuartos, más el producto del primero por el segundo, z a la 1 cuarto por x a la 1 cuarto, más el segundo al cuadrado, x a la 2 cuartos. Y esto dividido por... Aquí podemos ver, como queremos eliminar el 0 del numerador y el 0 del denominador para que este límite exista, entonces tenemos que llegar a algo similar a esto, que sería el 0 del numerador, en el denominador para que al dividir estos dos términos eliminemos la indeterminación. Entonces podemos volver a factorizar con una diferencia de cuadrados este término z a la 1 medio menos x a la 1 medio. ¿Cómo quedaría? Voy a ponerlo aquí en verde. Pues nos quedaría binomios conjugados de las raíces de z a la 1 medio y x a la 1 medio. Es decir, z a la 1 cuarto menos x a la 1 cuarto por z a la 1 cuarto más x a la 1 cuarto. Y esto multiplicado por el término que teníamos, la suma de z a la 1 medio más x a la 1 medio. Entonces ahora sí podemos hacer la división. Este término y este término se hacen 1. Y lo que nos queda es el límite cuando z tiende a x. Ya estamos por terminar. De z a la 2 cuartos más z a la 1 cuarto por x a la 1 cuarto más x a la 2 cuartos dividido por el z a la 1 cuarto más x a la 1 cuarto y el z a la 1 medio más x a la 1 medio. En este punto ya podemos evaluar el límite, ya que no tenemos ninguna indeterminación. Esto nos quedaría entonces como, si z tiende a x, pues entonces nos quedaría en el numerador x a la 2 cuartos más x a la 1 cuarto por x a la 1 cuarto, se suman los exponentes y nos queda otra vez x a la 2 cuartos. Y el último es también x a la 2 cuartos, dividido por x a la 1 cuarto más x a la 1 cuarto,
y x a la 1 medio más x a la 1 medio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el numerador tenemos 3 veces x a la 2 cuartos, x a la 2 cuartos, que 2 cuartos podemos escribirlo como 1 medio. Entonces tenemos 3 veces x a la 1 medio. Y en el denominador, el primer paréntesis son 2 veces x a la 1 cuarto. Y el segundo paréntesis, 2 veces x a la 1 medio. Y para terminar de simplificar, el x a la 1 medio dividido entre x a la 1 medio nos da 1. Y entonces lo que obtenemos es 3 cuartos, ya que tenemos 2 por 2 en el denominador, y x a la 1 cuarto en el denominador. Y esta es la derivada de la función raíz cuarta de x cúbica. Es decir, f' de x es 3 sobre 4 x a la 1 cuarto. De esta forma podemos utilizar esta definición de la derivada para calcular las derivadas de funciones con potencias racionales.